Me llamo Isabel Ramírez y hoy, a mis 74 años, me siento frente al ventilador ruidoso de la sala en Guanajuato recordando el instante exacto en que mi voz se quebró. Sobre la mesa descansa un vestido diminuto de algodón blanco, amarillento por el tiempo, que llevo 60 años guardando en una vieja caja de galletas de lata. Era el verano de 1955, yo acababa de cumplir 14 y soñaba con terminar la primaria para convertirme en maestra rural, como la señorita Rita que hablaba de volcanes y ríos con los ojos brillantes. Mi padre, hombre de manos ásperas y deudas eternas, llegó esa tarde con el sombrero torcido y el aliento a pulque, murmurando que los hombres honran sus compromisos, cueste lo que cueste. Mi madre cosía en silencio con las agujas temblando, al fondo olía el caldo de frijol quemándose mientras el gallo picoteaba las sobras en la puerta. El cura del pueblo se apareció tomando café cargado y bendijo un acuerdo que, según él, aseguraría mi futuro y la reputación de la familia. Yo apenas entendía las palabras dote y honor, pero sentí un nudo grueso cuando escuché mi nombre rodando por bocas ajenas. Don Raimundo, el hombre que me elegía, era 40 años mayor, con un bigote tan afilado como los garfios que usaba en la cosecha de maguey. Lo había visto 2 veces, siempre oliendo a cuero viejo y tabaco rancio. Su porte de patrón me hacía encoger los hombros como un conejo acorralado. Aquella noche, mientras brindaban con mezcal, mi hermana menor se aferró a mi falda preguntando por qué mis ojos llovían sin nube. Quise creer que todo era un malentendido, pero el corazonazo golpeaba mis costillas buscando escapar. Recordé a la maestra Rita diciendo que mi voz era clara para leer en voz alta y me pregunté si volvería a escucharla. En el patio, luciérnagas revoloteaban sobre latas de queroseno y pensé en huir descalza hacia el monte. La mano de mi padre apretó mi hombro, clavándome al suelo, y su mirada pidió perdón sin palabras. Fue la primera vez que sentí que mi nombre ya no me pertenecía, que Isabel era un recibo con piernas. Aún así, prometí no olvidar la textura de aquella noche, porque algún día la contaría con mis propias palabras. La boda se celebró un domingo sofocante mientras las campanas repicaban tan fuerte que casi ocultaban los latidos que se me desbocaban en el pecho. Me enfundaron aquel vestido infantil ajustado con alfileres, mi cuerpo era apenas una sombra de mujer, y pintaron mis labios con achiote, para dar color. La iglesia olía a incienso y sudor, y sentí el peso de 100 miradas al desfilar del brazo de un desconocido que exhalaba tabaco rancio. Don Raimundo me susurró que sonriera, mostrando sus dientes amarillentos. Obedecí, temblando, porque me advirtieron que la desobediencia traía maldición. Cuando el cura preguntó si aceptaba, mi voz se quedó atrapada, fue mi padre quien respondió con un carraspeo que retumbó en los muros. La gente aplaudió, un acordeón desafinado soltó el primer vals. Y las palomas de las vigas salieron volando, como yo habría querido hacer. Mi primera noche de esposa transcurrió en una habitación de adobe con una cama de cuero que crujía cada vez que intentaba respirar hondo. Él cerró la puerta con llave, clic metálico como sentencia, y guardó la llave bajo la almohada, temiendo quizá que huyera en sueños. Recuerdo el olor turbio de su aliento mezclado con aguardiente y la lámpara de petróleo proyectando sombras gigantes. Pensé en la clase de geografía que perdería el lunes, en el mapa de México que había dibujado con tizas de colores, para no sentir mi propia piel. Pero el dolor cortó aquellos recuerdos como tijeras en papel húmedo y entendí sin manuales que la infancia puede morir en minutos. Al amanecer, escuché a los gallos yaciendo sobre un cuerpo entumecido. Él dormía con la boca abierta mientras contaba los ladrillos del techo para no pensar. Durante el desayuno me extendió tortillas frías y sin mirarme, dijo que las esposas que hablan mucho arruinan la reputación del hombre. Asentí, mordiendo el maíz con sabor a ceniza y lágrimas invisibles. Allí firmé mi pacto con el silencio. La jornada terminó con mi ropa manchada de sangre en el río, mujeres mayores felicitándome por convertirme en señora, mientras el agua se teñía de rosa turbio. Ese mismo día juré que, si el cielo me dejaba vivir, rompería ese voto maldito y devolvería la voz a la niña que fui. Los primeros meses de matrimonio fueron un guión sin pausas escrito con el ruido de los candados y el crujir de la madera vieja. Me despertaba antes del gallo para avivar la lumbre, moler el nixtamal y planchar la ropa áspera de Raimundo, mientras él roncaba con la certeza de que su mundo estaba en orden. La cocina olía a leña húmeda y cebolla chamuscada, y yo buscaba marcas en mi piel como si fueran mapas que me indicaran cómo escapar. Don Raimundo se presentaba en el comedor luciendo su reloj de bolsillo, reclamando que su café estaba tibio como promesa de pobre, y yo tragaba en seco para atinar la temperatura exacta. Bastaba una tortilla quemada para que su mano callosa acabara decorando mi mejilla con un estampado rojizo, recordándome quién llevaba las riendas. Aprendí a medir mi respiración contando hasta 7, porque a él le irritaba que suspirara antes del 6, superstición que heredó de su madre y convirtió en ley doméstica. El único consuelo era la voz de la radio vieja, donde un bolero de Lucha Reyes se colaba por la ventana y me hacía imaginar que bailaba descalza sobre tierra fresca.
Cuando mi vientre empezó a redondearse, sentí pánico y alivio mezclados como agua con aceite, al menos habría alguien a quien abrazar sin miedo. A los 15 años parí envuelta en sábanas deshilachadas, sin partera formal, solo doña Matilde apretándome las caderas y rezando un rosario roído. El dolor era un machete que cortaba la madrugada, y mis gritos se confundían con el ulular de los perros callejeros. Recuerdo morder un trapo hasta romper costuras. Para no alertar a Raimundo, que dormía en la pieza contigua como si la vida no estuviera a punto de reventar. Cuando oí el primer llanto pensé que me había inventado otro latido, pero allí estaba, carne tibia y suave, con ojos que se abrían como semillitas de frijol. La llamé Teresa, en honor a la maestra que me enseñó a leer, quizá así le heredaba un futuro de pizarras y tiza en lugar de cadenas. Mientras abrazaba a mi hija sentí, por un segundo, que el mundo se detenía, pero el chirrido de la puerta me devolvió a la realidad del barítono de Raimundo. Él la miró sin ternura, dijo apenas, mujer que da niñas debe seguir intentando, y salió a la cantina dejando un rastro de humo de cigarro. Esa madrugada, mientras Teresa dormía sobre mi pecho, formulé la primera chispa de rebelión, no dejar que la niña aprendiera a contar los golpes como parte del alfabeto. Entre pañales de tela lavados a hurtadillas y ollas hirviendo, los años se pegaron a mi piel como polvo de cantera. Cada embarazo llegaba como una estación de tren que no avisa horario, dolor, llanto, leche y un silencio más grueso entre las paredes. Para 1965 ya había parido 4 veces, mis huesos crujían al agacharme, pero mi lengua se doblegaba aún más rápido que mis rodillas. Don Raimundo presumía en la cantina su prole vigorosa y sus tierras en expansión, mientras yo sentía que mis raíces se pudrían en el vientre. En público me llamaba, mi santa, esa palabra que suena a alabanza pero huele a jaula cuando la pronuncia un carcelero. Las paredes de adobe fueron recubiertas con ladrillos nuevos cuando él entró en la política local, sin embargo, la llave de nuestro cuarto seguía siempre en su bolsillo. Para no volverme piedra, escribía en pedazos de papel de estraza, contaba los sueños que tenía de niña y los guardaba detrás de un tabique suelto, como quien esconde semillas. Usaba las tapas de las cajas de cerillos como marcador de páginas, describiendo los amaneceres con colores que inventaba para no olvidar que hay cielos fuera de la casa. Si oía sus botas acercarse, deslizaba los papeles en el hueco de la pared y ensayaba una sonrisa ensartada con alfileres. Un día de 1970 me sorprendió midiendo el tabique con la mirada, su ceja se alzó como garra y el aire se volvió lija contra mis pulmones. Me lo arrebató de un tirón, y las hojas cayeron como palomas heridas sobre el piso de tierra. Juntó las hojas, las lanzó al fuego y, mientras ardían, escupió, las mujeres que piensan olvidan quién manda. El humo del papel quemado olía a carne propia, cada letra retorciéndose era una costilla mía que se partía sin chasquido. Mi hija Teresa, ya de 9 años, se asomó al umbral con ojos de luna creciente, y entendí que presenciar la quema era también una cicatriz que se le haría en silencio. Comprendí que el silencio no era solo mío, se extendía como hiedra sobre mis hijos, envolviéndolos en culpa ajena. Aprendí a sonreír con la boca, nunca con los ojos, para que ninguno de ellos confundiera resignación con paz. Los años 70 y 80 corrieron como una cinta gris en la que yo aparecía de fondo, sonriente en las fotos de campaña que colgaban en la cantina. Raimundo se hizo regidor del municipio y yo era su joya humilde, encargada de repartir agua fresca a los votantes mientras ocultaba los moretones con polvos de arroz. Las comadres me preguntaban cómo lograba que mi cabello oliera a canela todo el tiempo, y yo ocultaba que lo lavaba con el mismo jabón de barra que usaba para fregar pisos. Descubrí que la hipocresía política tiene sabor a mole frío, pesado, pegajoso y difícil de tragar, igual que las sonrisas que debía ensayar en la plaza. Había tardes en las que la banda municipal ensayaba corridos frente a la presidencia y yo, desde el balcón, contaba cuántos pasos separaban la barandilla del borde del tejado. Teresa cargaba a su hermana menor, Estela, y me lanzaba una mirada rota, como pidiendo que dijera algo, cualquier cosa, aunque fuera un susurro de mentira piadosa. Pero yo ya me había vuelto estatua, sentía el yeso cubriéndome la lengua cada vez que recordaba las hojas quemándose. Las reuniones de señoras distinguidas olían a perfume barato mezclado con sudor de nervios y yo respondía, sí señora, a todo, aunque no recordara la pregunta. A veces pensaba en mi maestra Rita y en cómo delineaba los volcanes con tiza azul, me preguntaba si alguno de mis hijos sabría siquiera que existen montañas de fuego. Mis hijos crecieron viendo a su padre levantar trofeos de oratoria mientras en casa su voz era un látigo que nos cortaba el aliento. Para sobrevivir desarrollé el talento de presentir sus explosiones, si limpiaba el polvo 3 veces en el mismo mueble él podía respirar tranquilo, pero si el vaso estaba 1 centímetro fuera de lugar la noche se teñía de gritos. El barrio susurraba que yo era la esposa perfecta, porque nunca contestaba, y ese elogio me caía como piedra volcánica en el estómago. Noté que mi sonrisa oficial medía exactamente 2 segundos y medio,
el tiempo que tardaba el flash de la cámara desechable en iluminarme la cara. Por dentro, sin embargo, llevaba un reloj distinto. Cada tic-tac marcaba las veces que me había traicionado para que el mundo no se derrumbara sobre mis hijos. Fue entonces, entre discursos tricolores y bailables escolares, cuando empecé a sentir que mi propia voz me hablaba en sueños, reclamando la parte de la infancia que me debía. Soñaba con mi nombre escrito en el pizarrón, Isabel, con la y acentuada en rojo brillante, y me despertaba llorando porque al abrir la boca solo salía un susurro ronco. Comprendí que el silencio, como el moho, se extiende si nadie lo raspa, y juré que algún día tomaría una espátula y lo arrancaría de raíz, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo. Raimundo murió en 1996 de un infarto fulminante mientras ensayaba un discurso sobre la familia como pilar de la sociedad. Se desplomó sobre el atril y el micrófono quedó emitiendo un zumbido que todavía escucho cuando el ventilador falla. Yo estaba en la primera fila con un vestido color vino que él había escogido para que combinara con su corbata, y recuerdo que mi primera reacción fue sostener el bolso con ambas manos para que no se notara el temblor. El pueblo entero lloró a su caudillo, levantaron un altar improvisado con veladoras y sus retratos, y a mí me tocó agradecer los pésames con la voz más ronca que he tenido en la vida. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa cuando vi el cajón cerrarse, alivio por el fin de los candados, culpa porque la libertad llegaba vestida de luto. Esa noche, al regresar a la casa, recorrí cada habitación tocando las paredes como si fuesen nuevas, aunque las grietas seguían donde siempre, recordándome que las cárceles no se abren de un portazo. Teresa, ya adulta y embarazada de su segundo hijo, me abrazó sin lágrimas, me dijo, «Mamá, ahora podemos respirar», y yo solo asentí, porque todavía no sabía cómo se hacía eso. Durante meses la casa se llenó de rezos y visitas, y mi nuevo rol era el de viuda digna, un traje que me quedaba grande pero que la comunidad insistía en ajustarme con alfileres de moral. Comencé a recibir sobrecerrados con extractos bancarios que no entendía, y contratos de tierras que nunca pisé. La burocracia del duelo me resultó más opresiva que la muerte en sí. En las noches me sentaba en el patio con una taza de café frío, intentando escuchar mi propio pensamiento, pero solo oía grillos y la respiración profunda de mis hijos dormidos. Intenté escribir de nuevo, esta vez en un cuaderno escolar que encontré en la mochila de Estela. La tinta se me corría, como si las palabras también estuvieran de luto. Un día marché con mi nieta Lucía, que entonces tenía 12 años, hasta el lago y arrojamos al agua la llave del cuarto, esa que Raimundo había guardado toda su vida. Vimos cómo se hundía sin salpicar, silenciosa como mi pasado. Esa llave oxidada me enseñó que los objetos solo aprisionan mientras creemos en su poder. Al verla desaparecer supe que el candado ya no existía más que en la memoria. Pero romper el silencio parecía tarea de gigantes. En el pueblo cada quien tiene su versión de la historia y ningún vecino quería ver a la viuda del prócer señalando las grietas del pedestal. La familia se dividió. Mis hijos hombres pidieron que no removiera el pasado, alegando que los apellidos deben mantenerse limpios. Teresa, en cambio, empezó a traerme libros de leyes y me animaba a leer, aunque fuera en voz bajita. Pasé casi 2 décadas en un limbo de sombra, ni esclava ni libre, sosteniendo apariencias, organizando rosarios, sintiendo que la voz me hacía erupción en el pecho como volcán dormido. Cada Navidad prometía contar la verdad, pero las luces del arbolito me hipnotizaban y acababa repitiendo las mismas anécdotas censuradas, como si la memoria estuviera encuadernada con grapas oxidadas. No obstante, cada vez que alguien pronunciaba «Don Raimundo», con tono solemne, yo notaba un leve temblor en mis manos, un recordatorio de que la justicia tarda pero late. Fue Lucía, mi nieta inquieta, quien asestó la primera grieta verdadera en el muro de miedo que aún me quedaba. Corría 2016 y ella llegaba de la universidad con la mochila llena de ideas nuevas y un brillo combativo en los ojos. Aquella tarde trajo bajo el brazo un DVD de carátula azul cobalto donde se leía Chill Bride Sonu, 2015. Se sentó a mi lado, encendió el viejo televisor de tubo y, sin preámbulos, me preguntó si podía mostrarme algo importante para su trabajo de sociología. Yo asentí por costumbre, apretando la taza de café. Pensé que serían estadísticas aburridas que me servirían para dormir la siesta. Pero la pantalla mostró a una niña de Bangladesh, 15 años, ataviada con henna en las manos, repitiendo que el matrimonio era su destino. Sentí un golpe sordo en el estómago, como si alguien hubiera abierto mi costal de recuerdos y los hubiera vaciado sobre la mesa. Lucía tomó mi mano, la suya tibia y decidida, la mía reseca, y me dijo en voz baja, «Abuela, juro que vi tu mirada en los ojos de esa niña». El documental avanzaba con cifras que eran puñaladas: 12 millones de niñas casadas cada año, una cada 2 segundos. A cada dato mi garganta se cerraba, a cada testimonio mi cuerpo recordaba el crujir de la cama de cuero y la llave en la almohada. Cuando apareció la palabra México en letras enormes, seguida de historias de la Sierra Tarahumara, sentí que el televisor me señalaba con un dedo incandescente. No lloré,
los lagrimales parecían haber secado décadas atrás, pero un hormigueo subía por mis hombros hasta la nuca. Lucía pausó la imagen de una niña con trenzas y preguntó despacito, ¿esto te pasó a ti? El silencio duró 3 respiraciones, eternas como Cuaresma, después mis labios, sin permiso, dijeron, sí, mi vida, me pasó, y aún me pasa cuando cierro los ojos. Fue la primera vez que pronuncié esa verdad en voz alta, y sentí que algo antiguo y oscuro salía de mis pulmones como un murciélago asustado. Lucía lloró sin sonar, con lágrimas gordas que se colaban por las comisuras de la boca. Yo temblaba, pero no era frío. En ese instante, entre el zumbido del televisor y las golondrinas del atardecer, comprendí que mi silencio ya no servía a nadie, ni siquiera a los muertos. 2 semanas después, Lucía me llevó a la ciudad en un autobús que olía a gasolina y sueños estudiantiles, rumbo a la sede de la ONG Vidas Libres. El edificio era modesto. Paredes pintadas de turquesa descascarado, pero el logo mostraba a una paloma volando con las alas extendidas, y eso bastó para que mi pecho se abriera un poco. Nos recibió Sonia, abogada delgada con cabello corto y voz firme, quien me ofreció un vaso de agua filtrada como si fuese vino de celebración. Me sentaron en una sala pequeña, luz tenue, cámara frontal y un micrófono gris que pestañeaba un LED rojo. Sonia explicó que podía dar mi testimonio de manera anónima, que borraría mi rostro y distorsionaría mi voz, pero yo sentí que ese anonimato era otra jaula con candado digital. Apreté la punta del chal contra la falda y pedí comenzar. Cuando el RS se encendió, mi corazón marcó un compás nuevo, más firme que el repique de aquellas campanas de 1955. Conté de la deuda de mi padre, del vestido infantil, del clic de la puerta y la llave escondida, del primer parto con doña Matilde rezando un rosario roído. A ratos perdía la voz y Sonia me pasaba un caramelo de miel que sabía a infancia recuperada. A ratos me reía nerviosa, porque el cuerpo no sabe diferenciar entre relámpago y chiste malo. Lucía, sentada detrás de la cámara, me animaba con la mirada, como quien sujeta la cuerda de un papalote para que suba sin romperse. Cuando terminé, hubo un silencio respetuoso. Sonia apagó la luz roja y me ofreció un pañuelo blanco con bordes de ganchillo. Salimos a la calle con el sol alto, sentí el aire de mayo pegando en las cicatrices viejas, y esas cicatrices me parecieron menos pesadas bajo la luz. Esa noche, de regreso al pueblo, pasamos por la plaza donde alguna vez repartí agua fresca. Un niño pateaba una pelota contra la foto descolorida de Raimundo en un mural. Lo observé sin rencor, casi con ternura, como quien contempla una estatua que empieza a resquebrajarse por la humedad del tiempo. Al llegar a casa desempolvé mi caja de galletas y prendí una vela. En lugar de rezar, garabateé en un cuaderno, hoy dejé de ser espectro. Supe que el camino apenas iniciaba, que cuidar mi voz sería como aprender a caminar descalza sobre piedras, pero también entendí que mis pies ya estaban curtidos. Me dormí abrazada al cuaderno, sintiendo que la niña de 14 años por fin había encontrado un rincón calentito dentro de mi pecho. A los pocos días Sonia me llamó para invitarme a un taller sobre derechos de la niñez y estrategias legales contra el matrimonio infantil, y acepté aunque me temblaran las rodillas dentro de los zapatos bajos que solo uso para los entierros. Viajaba cada sábado al centro comunitario en un microbús abollado, leyendo, con los lentes de Lucía, folletos que hablaban de códigos civiles y convenios internacionales que jamás imaginé pronunciar. Cada artículo me ardía como chile en la lengua, pero seguía. Allí conocí a Julia, una mujer mixe que había escapado de un pacto matrimonial a los 13. Su abrazo me recordó que las cicatrices cambian de forma pero duelen igual. Nos sentábamos juntas al fondo y nos pasábamos notas como niñas de primaria, imaginando preguntas para los diputados que jamás habían escuchado nuestras voces. Cuando Sonia anunció que estaban recopilando casos para una audiencia nacional, sentí un mazo golpearme el esternón. Mi testimonio anónimo ya no bastaba. Esa noche, frente al espejo, practiqué mi nombre completo, Isabel Ramírez García, y me di las arrugas como raíces de un árbol que por fin decide empujar hacia arriba. Al contárselo a mi familia, mis hijos varones fruncieron el ceño como si olieran leche agria. Uno dijo que me expondría al chisme y que papá no puede defenderse. Teresa alzó la voz por primera vez en años, temblaba, sí, pero firme, y les recordó que el silencio es una jaula que huele igual de mal que la vergüenza. Esa discusión duró 3 horas y una jarra de agua de Jamaica. Se marcharon sin despedirse, dejándome un hueco helado en la garganta y la certeza de que la verdad cobra peajes caros. Esa misma madrugada me senté bajo la lámpara de queroseno y escribí mi relato con letra temblorosa pero entera, como si cada renglón fuese un ladrillo nuevo para reconstruir mi casa interior. Cuando terminé, besé el cuaderno y lo guardé en mi bolso, junto con la foto infantil de Teresa sosteniendo un globo azul. Pensé que esa niña merecía una abuela valiente. Al amanecer, mientras encendía el comal, descubrí que ya no contaba mi respiración en series de 7, los supersticiosos habían quedado atrás con sus fantasmas. Me di cuenta de que, al nombrar el miedo,
pierde filo, y que mi voz, aunque cascada, podía taladrar muros más gruesos que la vergüenza del pueblo. Con el sonido distante de un gallo rezagado, respiré hondo y supe que la niña de 14 años seguía allí, pidiéndome que no la volviera a traicionar. Pegué mi nombre en la puerta con cinta adhesiva, un acto pequeño, casi ridículo, pero que para mí era como plantar bandera en territorio recuperado. Ese sábado rumbo al taller, el microbús se detuvo por una procesión y yo, en vez de desesperar, me puse a leer en voz alta los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, sorprendiéndome al escuchar mi tono firme resonar entre los asientos vacíos. Julia me aplaudió cuando terminé y, en ese aplauso, entendí que las palabras no solo salvan, también bautizan de nuevo a quienes las pronuncian. Así, sin darme cuenta, pasé de sobreviviente muda a aprendiz de activista, cada sábado más erguida, cada vez menos sombra. El 14 de marzo de 2020, bajo un cielo grisáceo que presagiaba tormenta, subí las escaleras del Congreso Estatal con el cuaderno contra el pecho y el temblor visible en las manos, mientras Lucía me sostenía el codo como si fuera la vara de un tejado recién puesto. Al entrar al salón de audiencias, las luces blancas me cegaron un segundo, recordé las velas del altar de Raimundo, pero esta vez no había fotos de él, sino pancartas con niñas sonrientes soñando con un futuro que aún era posible. Cuando pronunciaron mi nombre completo en el micrófono sentí el peso de 60 años cayendo sobre mis hombros, y aún así di el primer paso, escuchando el eco de mis tacones bajos, marcando un ritmo nuevo que no necesitaba permiso de nadie. Ajusté el atril a mi altura y, antes de abrir la carpeta, busqué a Teresa entre el público. Llevaba un pañuelo lila anudado al cuello y me dedicó una sonrisa que cortó de raíz mis dudas. Comencé hablando de la deuda de mi padre y del vestido que todavía guardo, no intenté adornar la historia, porque la verdad ya viene cargada de espinas suficientes. Hubo un murmullo cuando mencioné la edad de Raimundo y cómo la llave dormía bajo la almohada, algunos desviaron la mirada, otros alzaron el celular para grabar. Mi voz se quebró al describir la quema de mis papeles, pero no me detuve, respiré hondo y repetí, firme, que el fuego no puede arder dos veces si una se atreve a nombrarlo. Terminé pidiendo que elevaran la edad mínima de matrimonio y que asignaran presupuesto a refugios para niñas, porque el silencio también se combate con cheques que lleguen a tiempo. Hubo aplausos tímidos al principio, luego una ovación que retumbó en las paredes altas, sentí el piso vibrar como un corazón gigantesco aprendiendo a latir. Al bajar, Sonia me abrazó fuerte y dijo, ya no hay marcha atrás. Lucía secaba las lágrimas mientras tuiteaba la frase que daría la vuelta al país. Almohadilla, mi voz no tiene candado. En el auto de regreso, con la radio vomitando noticias de última hora sobre una pandemia en ciernes, mi testimonio se viralizaba. Y mi teléfono antiguo explotaba de mensajes que no sabía leer. Al llegar al pueblo, las vecinas me miraron con mezcla de asombro y temor, nadie habló, pero sentí como si alguien hubiera removido las placas tectónicas de la costumbre. Aquella noche Teresa vino con su esposo y me entregó un paquete de velas lilas, para que nunca te falte luz cuando oscurezca, dijo, y entendí que el linaje del silencio había perdido una heredera. No todos lo tomaron bien, mis hijos varones llamaron indignados. Diciendo que exponía a la familia, colgué sin gritar, respiré, anoté en mi cuaderno, la verdad incomoda a quienes se sientan sobre ella. Un día después, un reportero apareció en la puerta buscando fotos del vestido, lo invité a pasar, pero antes de abrir la caja de galletas, le pedí que quitara el flash. La infancia robada no se exhibe como trofeo, se muestra como prueba y se protege como reliquia. Mientras él sacaba notas, vi a Lucía organizar una pila de folletos de vidas libres, cada logo de paloma era un recordatorio de que volar no tiene fecha de caducidad. Esa semana, el gobernador me llamó para anunciar que estudiarían la reforma, colgué y me quedé mirando mis manos, arrugadas pero firmes, preguntándome cuántas veces más podrían sostener un micrófono sin temblar. Encendí una vela lila, respiré profundo y sentí que, por primera vez, la casa olía a historia recién escrita y no a cenizas antiguas. Aquella noche dormí sin soñar con candados, en su lugar, escuché un rumor de alas que se abrían, y supe que algunas puertas, una vez vencidas, se convierten en ventanas. El confinamiento por la pandemia llegó como una tormenta silenciosa, pero mi voz ya había aprendido a navegar con remos hechos de historias. Mientras el mundo se encerraba, yo abría ventanas virtuales para contar la mía en foros de Zoom que vibraban como colmenas llenas de enlaces y emojis de palomas blancas. Lucía conectaba la laptop en la mesa del comedor, entre cacerolas y frascos de alcohol en gel, y yo me sentaba con la espalda recta, pañuelo lila al cuello, leyendo mi testimonio a niñas de comunidades remotas que aparecían en pantallitas, algunas con gallinas detrás, otras con pósters de bandas pop, todas con ojos enormes que me recordaban los míos antes de la llave en la almohada. Cada vez que terminaba, les pedía que se grabaran diciendo su nombre completo para que sus voces fueran antídotos contra el olvido, y luego apagaba la cámara sintiendo que un ejército diminuto crecía por todo el mapa, uniéndose bajo la etiqueta *** almohadilla mi voz no tiene candado ***,
que en cuestión de semanas trepó en las tendencias junto a memes de cuarentena y recetas de pan casero. Desde mi sillón de Always, enseñé a madres analfabetas a firmar documentos usando su huella dactilar y repetí artículos de la convención con el mismo tono que la maestra Rita usaba al hablar de volcanes. A veces se iba la luz y seguía a contraluz de una veladora, mientras Lucía sostenía el celular como si fuera antorcha olímpica, y en esos instantes supe que mi discurso ya no era eco, era semilla viajera, volando en fibra óptica. Recibí amenazas anónimas que olían a macho herido y, por primera vez, no temblé, escribí sus palabras en mi cuaderno, les hice un marco de flores y las usé para abrir el siguiente taller, demostrando que el miedo, expuesto a la luz, se achica como sombra al mediodía. En diciembre de 2020 concedí una entrevista para un noticiario nacional, el presentador me llamó Doña Isabel, la abuela de la Resistencia, y yo reí con un sonido nuevo, metálico, que resonó en la sala vacía. Era la risa de alguien que descubre que la edad no frena incendios, solo les da mejores historias de inicio. El 7 de julio de 2021, en un salón con muros color crema y ventiladores chasqueando como cigarras mecánicas, el gobernador estampó su firma en la reforma que elevó la edad mínima de matrimonio a 18 años. Cuando la tinta tocó el papel, Lucía me apretó la mano y Sonia murmuró, «Ya está, jefa», pero yo seguí mirando la pluma recordar la llave oxidada hundiéndose en el lago años atrás. Las cámaras captaron mis dedos temblorosos acariciando el borde del decreto, sentí que cada letra impresa era una tabla nueva en el puente que separaba a mis nietas de aquella cama de cuero. Con la euforia aún palpitante, fundamos el refugio, Casa Semilla, en una casona abandonada que el ayuntamiento cedió. Durante un mes pintamos murales con mariposas azules y frases de niñas salvadas, mientras el olor a pintura fresca se mezclaba con risas que no pedían permiso. La primera residente llegó una madrugada lluviosa, envuelta en un suéter empapado, se llamaba Marisol, tenía 13 años y un cuaderno lleno de dibujos de pájaros sin jaula. Esa noche me senté en su catre, le ofrecí chocolate caliente y abrí mi cuaderno, el mismo donde escribí la frase, «Hoy dejé de ser espectro», para mostrarle que todas las historias, incluso las más oscuras, pueden encontrar margen para un epílogo luminoso. Cuando Marisol me pidió prestada una pluma morada para dibujar a las más grandes, comprendí que la verdadera victoria no era la ley ni los trending topics, sino esa pluma saltando de mi mano a la suya, como antorcha que no quema, sino alumbra. Así, con cada firma estampada, cada niña rescatada y cada pluma compartida, sentí que el vestido blanco amarillento dejaba de ser reliquia de dolor y se convertía en testigo de que la inocencia, raptada, puede volver transformada en fuerza colectiva. Y esa certeza me sostuvo, incluso cuando el cansancio me crujía los huesos, recordándome que los cimientos del silencio, una vez cuarteados, ya no sostienen imperios. Aprovechando el eco de la nueva ley, organizamos en 2022 una caravana de motocicletas lilas que recorrió los pueblos de Sierra y Valle llevando megáfonos, volantes y vacunas contra el silencio. Lucía manejaba la moto de punta, pañuelo ondeando al viento, yo iba en camioneta, micrófono en mano, relatando mi historia como copla al ritmo de los altoparlantes prestados por la comunidad menonita. En cada plaza levantábamos un tendedero de vestidos infantiles donde colgábamos tarjetas con nombres de niñas salvadas. Al final del día retirábamos las prendas y las guardábamos como servilletas limpias para la próxima parada. Recuerdo un atardecer en Yuriria, una mujer de cabellos canos se acercó, llorando, y me confesó haber entregado a su hija años atrás, para no morirse de hambre. La abracé tan fuerte que sentí mis costillas crujir de empatía. Esa noche escribí en mi cuaderno que la culpa materna pesa más que cualquier tumba, y que a veces el perdón empieza con dos cuerpos temblando bajo una farola municipal. Teresa nos acompañaba llevando un registro con su letra ordenadita de contadora, fechas, edades, localidades y acuerdos comunitarios. Cada hoja llenada era una bala menos en la pistola cultural de la costumbre. Mis hijos varones seguían sin llamarme, pero en redes le daban me gusta a las publicaciones de la ONG, era su manera tímida de decir que me escuchaban, aunque todavía no quisieran hablar. Un mes antes de la Navidad de 2023, recibí por correo un sobre sin remitente con fotos de mi infancia tomadas de negativos olvidados. Aparecía yo, trenzas largas, sosteniendo una cartulina donde se leía, «Quiero ser maestra». Miré esa foto hasta que las lágrimas, por fin, se atrevieron a correr libremente. Entendí que los recuerdos pueden viajar décadas para rescatar a su dueña como barquitos de papel sobreviviendo a la tormenta. La exhibí en la pared principal de Casa Semilla, justo encima de una repisa llena de cuadernos nuevos, para que cada niña supiera que los sueños tardíos también llegan a la fiesta. Durante 2024 impartí mi primer taller de alfabetización. Temblaba más que cuando enfrenté al Congreso, pero al escribir la palabra «volcán» en la pizarra verde sentí que el brazo se movía solo, guiado por la maestra Rita desde algún cielo pedregoso. Las niñas repitieron «volcán» al unísono, y el eco en ese salón sin ventanas fue la ovación que mi infancia nunca escuchó.
Esa tarde revisé mi cuaderno y taché la frase, hoy dejé de ser espectro, debajo escribí, hoy me gradúo de combustión interna. Todavía había noches de insomnio cuando las botas de Raimundo retumbaban en mi memoria, pero encendía la radio y dejaba que un bolero polvoso barriera las sombras con su escoba de trompetas. El silencio, comprendí, no se destruye, se transforma en nota musical si se le suelta la cuerda correcta. Y. Así, entre acordes de Lucha Reyes y voces nuevas aprendiendo a deletrear, la vida siguió latiendo como tamborcito escolar que no teme la lluvia. Cada amanecer me encontraba con más canas, sí, pero también con más alas cosidas en la espalda por manos pequeñas que aún olían a pegamento escolar. Hace apenas 3 semanas, el 3 de junio de 2025, recibimos la visita de la prensa internacional. Querían filmar un documental sobre la abuela que dobló la edad del matrimonio con solo alzar la voz. Me hicieron caminar por la antigua recámara donde Raimundo escondía la llave. Mientras la cámara rodaba, abrí la puerta, sin cerradura ya, y sostuve el picaporte como quien sostiene un corazón desactivado. Les mostré el colchón nuevo y las paredes pintadas de azul cielo donde ahora duermen las residentes. Uno de los camarógrafos, un muchacho argentino, soltó un «wow» bajito que sonó a confesión. Al final de la toma, colocaron una silla en medio del patio para que dejara un mensaje a las niñas del futuro. Respiré hondo, sentí el sol picante de Guanajuato, y dije que la libertad no sabe contar años, solo latidos. Conté cómo aún guardo el vestido amarillento porque es testimonio de que las heridas se convierten en museos vivientes, y que cada vez que lo toco, oigo las risas de las niñas que ya corren libres por los pasillos de Casa Semilla. Mientras despedían las luces del set, Lucía me pasó una cajita de madera clara, adentro, una llave dorada nueva y reluciente, unida a un llavero de mariposa tallada. Para la puerta principal del refugio, abuela, susurró, porque aquí las puertas se abren, nunca se cierran. Sentí un cosquilleo eléctrico subiéndome por los brazos y, por un instante, vi a mi padre bajo el alero de adobe, triste y cansado, pidiendo perdón con la mirada. No supe si era recuerdo o imaginación, pero lo dejé pasar, suave, como brisa de madrugada. Esa noche escribí otro renglón en el cuaderno: termino de perdonar cuando termino de hablar. Luego abrí la ventana y dejé que entrara el aroma de las jacarandas recién florecidas. Más tarde, Teresa me llamó emocionada. Mi testimonio había entrado a los libros de texto de secundaria como Caso Isabel R. Su voz vibraba orgullosa y un poco temerosa de la exposición, pero, al despedirnos, me dijo: gracias por enseñarme a nombrar lo innombrable. Tras colgar, escuché la radio y apareció un corrido nuevo que mencionaba la caravana de motocicletas lilas. Reí al imaginar a los cantantes escribiendo rimas con mi apellido que nunca supieron pronunciar antes. Cerré los ojos y me prometí que, cuando todo esto terminara, volvería a la escuela primaria, la misma que dejé en 1955, y plantaría un árbol de jacaranda para que cada primavera recordara a los niños que hasta el aire se tiñe de violeta cuando alguien rompe cadenas. Amaneció y el sol atravesó las cortinas con líneas doradas. Sobre la mesa, la llave nueva reflejaba destellos, como invitándome a encender más luces donde aún quedan rincones opacos. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que el pasado ya no es un ancla sino un faro que orienta mi ruta, y aunque el cuerpo canse, el espíritu baila un danzón eterno, guiado por las voces que he ayudado a liberar. Falta camino, claro, siempre falta, pero he aprendido que la esperanza se alimenta de pasos pequeños y risas grandes, y en Casa Semilla, todos los días, escucho carcajadas que ningún candado ha podido silenciar. Me miro las manos y descubro que, allí donde antes veía cicatrices, ahora veo cuerdas de guitarra, cada línea una nota, cada arruga un acorde, componiendo la canción que nunca me dejaron cantar de niña. Esa canción resuena mientras cierro el cuaderno y le pongo fecha, 25 de junio de 2025. Hoy, apenas despuntaba el alba y el suelo estaba cubierto de rocío, Lucía me llevó de la mano a la vieja primaria donde un día soñé con volcanes. Las paredes, ahora repintadas de amarillo canario, parecían latir al ritmo de los gritos de recreo que recordaba. Cargábamos un jacarandá joven envuelto con arpillera húmeda, regalo del vivero municipal y de mis propias manos que ya no tiemblan. El director, un hombre de bigote delgado y lentes cuadrados, salió a recibirnos con una pala brillante y un termo de café. Dijo que era un honor tenerme allí, que los niños habían investigado mi historia y me veían como la abuela que convirtió los candados en llaves. Me sorprendió que la leyenda escalara más rápido que mis dudas internas, pero dejé que el orgullo se acomodara en mi pecho como colibrí satisfecho. Una fila de alumnos uniformados sostenía cartulinas con frases pintadas en morado: niñas libres, pueblos fuertes, tu voz, nuestro escudo. Entre ellos distinguí a Marisol, la primera niña del refugio, con las trenzas ya peinadas en cascada y una sonrisa tan amplia que casi borraba su pasado. El acto comenzó con la lectura de un texto que yo misma escribí la noche anterior. Hablaba de raíces profundas y flores que anuncian primaveras valientes. Luego hundí
La pala en la tierra húmeda, cada palada levantaba un aroma a barro fresco que me recordaba a la cocina de leña de mi infancia. Lucía sostuvo el tronco mientras yo cubría las raíces, sentí un tirón leve en la espalda, pero también un chasquido interno como vértebra volviendo a su sitio. Cuando el árbol quedó firme, los niños vaciaron cubetas de agua con risas que salpicaron mis zapatos y mis dudas. Una maestra de cabello cenizo entregó una placa metálica que decía, Jacarandá Isabel Ramírez. Símbolo de resiliencia, 2025. Al clavarla junto al arbolito, el metal reflejó el sol naciente y por un instante sentí que todo mi camino iluminaba ese destello minúsculo. Cantamos el himno escolar desafinados, y aún así sonó a coro celestial, no hay partitura que contenga tantas voces recién liberadas. Al despedirme, un niño me preguntó si los jacarandás sueñan. Respondí que sueñan con niñas que no necesitan escapar, y me pareció la verdad más bonita. Salí del patio con las manos llenas de tierra y el corazón latiendo como tambor de fiesta patronal, intuyendo que la semilla plantada no era solo del árbol, sino mía también. Esa misma tarde, mientras limpiaba la tierra de mis uñas con un cepillo viejo, escuché el motor de un auto detenerse frente a Casa Semilla. Reconocí al instante la silueta de mi hijo mayor, Raimundo Jr., quien llevaba años evitándome como si la verdad fuera contagiosa. Bajó del vehículo con pasos inseguros, sosteniendo una bolsa de papel que temblaba. Ligeramente, detrás venía su hermano Ernesto, mirando el suelo. Mi primera reacción fue tomar aire y recordar que la valentía también consiste en esperar sin armar barricadas. Se acercaron bajo la sombra del nuevo jacarandá del patio. Aunque sus ojos buscaban cualquier cosa menos los míos, noté que traían la misma arruga de tensión que yo tenía a su edad. Raimundo Jr. extendió la bolsa con manos temblorosas, dentro había una foto enmarcada de mi nieto recién nacido, envuelto en mantas verdes. Dijo, con voz casi adolescente a pesar de sus 40 y tantos, que quería que su hijo creciera sabiendo de dónde venía la fuerza de la familia. Supe que aquella frase era una disculpa disfrazada, una carpintería frágil para tapar el boquete que el silencio había abierto entre nosotros. Ernesto, algo más serio, sacó un cuaderno nuevo, tapadura color violeta, y murmuró que era, por si necesitaba seguir escribiendo mis batallas. Sentí un calor tibio subir a las mejillas, la tierra húmeda en mis manos se mezcló con lágrimas recién liberadas, formando un barro que me reconectó al presente. Les invité a pasar al comedor del refugio, ese que huele a canela y a pintura fresca, donde varias niñas hojeaban revistas de ciencia. Los vi mirar alrededor con ojos agrandados, quizá reconociendo los fantasmas del pasado convertidos en columpios y pizarrones coloridos. Antes de que pudieran arrepentirse, tomé a cada uno por la muñeca y puse sus manos sobre la llave dorada del llavero mariposa. Les dije que no quería herencias de dolor, que prefería repartir llaves nuevas para abrir puertas juntos. Ernesto tragó saliva fuerte y murmuró, «Mamá, nunca supimos pedir perdón», y yo respondí que el perdón no se pide, se construye, tabla con tabla, paseo tras paseo por esos pasillos. Nos abrazamos sin discursos, sintiendo las respiraciones descompasadas, y por un momento tuve la certeza de que los candados que quedaban estaban hechos de aire, listos para desvanecerse. Afuera, el jacarandá recién plantado soltó su primera flor morada que cayó entre nuestros pies, como estampilla de un pacto nuevo que ya no necesitaba firmas. La noche cayó despacio sobre Guanajuato, pintando las fachadas de naranja viejo. Me senté en el corredor con una taza de atole, ahora tibio pero amigable. Las niñas del refugio jugaban a la rayuela, sus risas saltaban como piedras planas. Sobre la mesa descansaba la llave dorada, reflejando el último rayo del día. Pensé en el vestido amarillento guardado y sentí gratitud en lugar de dolor. Cada puntada marchita era ahora testigo de mi metamorfosis. Los grillos iniciaron su concierto sin pedir permiso, libres como quiero que sean ellas. Teresa acomodaba cuadernos en el gabinete, tarareando un bolero desafinado. Mis hijos conversaban en voz baja con Lucía, planeando talleres de carpintería. Ninguno mencionó el pasado, entendimos que la memoria se honra construyendo futuro. El jacarandá del patio olía a lluvia que todavía no llegaba, promesa suspendida. Recordé mis primeras clases con la maestra Rita y sonreí al sentirme colega suya. Isabel, susurré, probando el nombre con calma, saboreando cada sílaba conquistada. Una mariposa nocturna rozó mi mejilla y su aleteo me recordó los folletos lilas. Me di cuenta de que, al fin, la casa respiraba el mismo aire que yo. Y comprendí que la libertad, cuando echa raíces, también florece de noche. A la mañana siguiente abrimos el refugio temprano, con olor a pan recién horneado. Colgué en la entrada un letrero hecho por Marisol, aquí se planta futuro. Sonia llegó con nuevas voluntarias y cajas de libros donados, semillas de papel. Revisé mi cuaderno violeta, todavía en blanco, esperando la próxima batalla. Escribí la primera frase, las cadenas que se rompen se funden en puentes. Afuera,
El sol filtraba rayos morados entre las ramas jóvenes del jacarandá. Las niñas formaron un corro para leer en voz alta, cada palabra una clarinada. Al escuchar sus voces, entendí que mi propia historia ya no me pertenecía. Se había convertido en río y avanzaba hacia tierras que nunca pisaré. Sentí ligero el corazón, como si el silencio de 6 décadas se hubiese quemado por completo. Miré a Lucía, orgullosa, y ella levantó el pulgar, gesto sencillo que valía un universo. Respiré hondo, guardé el cuaderno y cerré la puerta, sin llave, como es costumbre ahora. El viento arrastró pétalos violetas que se pegaron a mis sandalias, regalo del día. Sonreí al pensar que quizá algún testigo los confundiría con destellos de magia. Entonces escuché a los niños del barrio gritar mi nombre para empezar la clase. Y fui hacia ellos, libre, con el paso seguro de quien al fin escribe su propia campana.